Recuerden que los exceptos son una negación, ¿sí? Recuerden que los exceptos son una negación. Y como se me había olvidado comenzar a grabar, voy a comenzar nuevamente desde la pregunta 21. Ya hay otro video con las primeras preguntas. En la pregunta 21 es, a partir de lo dicho en los párrafos 2 y 3, se puede afirmar que es posible pensar como verdadero aquello que es ficción. ¿Por qué? Porque la autora parte de la pregunta que le hice la niña que confunde la historia de la nuez con la realidad y también lo compara con una vez que el Quijote vio una obra de títeres y pensó que eran reales, con una vez que su tía veía en la televisión, su tía abuela, un programa y pensaba que lo que pasaba en la televisión era real. ¿Sí? Entonces, es posible pensar como verdadero aquello que es ficción. Y aquí, ¿cuál es el excepto en la 22? B. Bueno, vamos a ver. Entonces, están diciendo que era extraordinaria, que se hizo con sencillez y que estaba llena de sentido. El excepto es, no concordaba con el cuento. Vamos a mirar. Acá dice, una pregunta extraordinaria, una pregunta grave y llena de sentidos. Me colocaba de golpe y con toda sencillez. Efectivamente, se hizo con sencillez, llena de sentido, extraordinaria. Que no concordaba con el cuento. Ese es el excepto. Muy bien, los veo ahí. Vamos con la 23. En el párrafo 2 se informa que, ¿cuál sería en la 23? Hombre, muy bien, los veo, pero volando. Sí. Claro que reconozco que la prueba no era la más difícil, la de la mañana estuvo mucho más difícil. Vamos a ver. Entonces dice, y luego los rescates, que surgían simultáneamente desde un montón de cuenteros a la vez, y eran en general de este tipo, refiriéndose a los posibles finales. Yo me lo llevé a mi casa, refiriéndose al señor de la isla. Yo tengo una tacita que puede servir para que viva el señor en su isla. Yo lo pongo en otra nuez, y después dice, y así muchos más. Ahí contó tres posibles finales, y después dijo, y así muchos más. O sea que hay más de tres finales. La respuesta correcta es, hubo más de tres finales propuestos para el cuento. ¿Sí? Unos finales eran más verosímiles que otros, eso sería una inferencia que la autora no está, como dice, se informa, no me están pidiendo que yo infiera nada, sino que yo me debo basar en lo que dice ahí, ¿cierto? O sea, evidente, como se contaron, tres finales y hubo muchos más, literalmente me está diciendo que hubo más de tres finales, ¿sí? Eso es literal, ahí no hay que inferir nada. Entonces, decir, los finales eran incoherentes, sería hacer un juicio de valor. Había más cuentos que finales, obviamente fue un solo cuento. Unos finales eran más verosímiles que otros, eso es posible, verosímil quiere decir creíble, pero la autora no lo afirma y acá me están diciendo se informa, no se infiere. Por lo tanto, es la D. Vamos con la 24. Creo que ya vieron la respuesta. Sugerí empezar por una nuez. Es una oración que indica que la autora eso pasó, Tatiana, porque lo tomaste como una inferencia. Sí, empleó la nuez como detonante de las historias. Ojo, no tomen detonante como una vaina explosiva, como qué sé yo, material detonante, un explosivo, no. Detonar algo también es desencadenarlo, es decir, ella utilizó la nuez para que se desencadenaran las historias a partir de la nuez. Entonces, efectivamente es la A. ¿Limitó la imaginación de los niños? No, porque ella no dice no pueden hacer esto, ¿sí? Impuso una temática frutal, sería como decir, hablen de cualquier fruta, eso no es lo que dice ahí. Había llevado nueces al jardín de infantes, eso tampoco lo dice el texto. La respuesta es la A. Empleó la nuez como detonante, es decir, para desencadenar las historias. Vamos con la 25. Con el término cuenteros, la autora está. Bueno, miren, ojo, ojo. Vamos a ver si la tengo acá, el texto. Sí, dice,
¿Dónde es que está Cuenteros? Acá. Y luego los rescates que surgían simultáneamente de un montón de cuenteros a la vez, refiriéndose a los niños, porque recuerden que la historia se creó entre todos, ¿sí? Dice, les propuse que construyéramos un relato entre todos. Entonces, ahí están poniéndose a la par. Aceptaron con entusiasmo. Sugerí, está sugiriendo, no se está imponiendo, ¿cierto? Sugerí empezar por una nuez. Había una nuez. Así empezaba el cuento. A partir de ahí, ellos siguieron arrojando con la mayor naturalidad todo tipo de delirios. Yo me limitaba a elegir los que me parecían más llenos de posibilidades narrativas. Ojo, no pueden tomar esos delirios como si ellos tuvieran fiebre y estuvieran delirando, o como si estuvieran delirantes, es decir, como si estuvieran locos. Ella exagera un poco al llamar delirios, y ese delirio se equivale más bien a fantasías, ¿cierto? Se refiere a que ellos están siendo muy fantasiosos en lo que proponen, pero no se refiere a que ellos estén delirantes, locos, o que tengan fiebre alta y entonces estén diciendo incoherencias. Eso no es lo que quiere decir la autora. Y acá, cuando los llama cuenteros, no es que esté siendo irónica o sarcástica. Ella efectivamente los está valorando. Ahora, tal vez sea un poco exagerado el decir que se les otorga un estatus, ¿cierto? Eso suena un poco exagerado, pero hay que mirar las demás, asemejando la creación de los niños a las de los poetas. Eso sería si ella hubiera dicho poemas o algo así. Calificando de cuentos el delirio de los niños sería como decir que ellos están delirantes. No. Si acá dijera las fantasías sería más válido, pero como está dicho acá y como no está entre comillas, es como si dijera que están delirantes. Burlándose de las pretensiones narrativas de los niños. Eso también sería como decir que es un delirio, eso sería una burla, ¿sí? Ella no se está burlando, ella los está valorando. Entonces, aunque suene un poco exagerado la palabra estatus, efectivamente, los está dando un estatus de que ellos son capaces de narrar una historia, de construir una historia. La respuesta es la A, ¿sí? ¿Por qué? Por descarte, ¿sí? O sea, no es que ella diga, ay, no, estaban afiebrados, ¿sí? O trabados, o una vaina así. Vamos con la... Pero si está claro, listo. Vamos con la 26. La afirmación. Sucedió en una ocasión de mi visita a un jardín de infantes, párrafo 1, cumple la función de... Eso lo dice al principio del párrafo 1. ¿Cuál es su intención? Muy bien, miren, está abriendo la historia, ¿sí? Está comenzando a contar la historia. Ese es su objetivo, ¿sí? Está comenzando a contar la historia. Ese es su objetivo. Entonces, ahí sería la B, ¿sí? Insinuar el final no, porque entonces estaría contando el final. Ubicar al lector en el pasado inmediato. eh, Ella no dice, o sea, ella no sabe en qué momento va a leer uno la historia. Entonces, ¿cómo así que en el pasado inmediato? Tal vez si ella hubiera dicho, me pasó ayer, sería válido decir el pasado inmediato, pero ella no dijo algo así. Y develar detalles de la vida personal, ella no dice, vea, yo soy así, me gusta esto, me gusta lo otro. Ella no habla de sí misma mucho, que digamos. Ella habla solo en función del cuento que se construye. Entonces, la respuesta es dar apertura a una historia que se va a contar. Ahí falta una tilde en contará. Bueno, vamos con la 27. Por la pregunta que hizo la niñita seria, párrafo 3, se sabe que ella quería. Entonces acá hay que mirar cuál es la intención de la niña, ¿sí? Entonces miren, dice, mientras los demás salían, una niñita muy seria, que había participado poco, pero había seguido con gran atención todo lo que se había ido diciendo, se me acercó y en voz baja, casi como quien pide que se lo haga partícipe de un secreto, me preguntó, ¿y dónde se consiguen de esas nueces? ¿Cuál creen que es el objetivo de la niña al hacer la pregunta? ¿Sí?
Muy bien, ese es el objetivo de la niña. ¿La niña para qué lo pregunta? Porque ella piensa que esa nuez es real, entonces quiere conseguir una de ellas, ¿sí? Conseguir una nuez como la del cuento. Eso es lo que quiere la niña. La niña no quiere contarle un secreto, ni explicar, ni saber quién escribió el cuento, porque ella no, porque obviamente lo escribieron entre todos los niños y ella no preguntó, ve, ¿de quién es ese cuento? Entonces la respuesta es la B. Vamos con la 28. De acuerdo con lo dicho en el párrafo 2, la nuez del cuento estaba llena de agua. Esto permite decir que los niños... ¿Qué pusieron ahí? Bueno, miren, ahí hay algo muy particular, ¿cierto? Uno podría decir que ellos utilizaron la imaginación con toda seguridad que lo puede decir, pero hay un problema con la palabra reconstruir. Yo reconstruyo lo que está destruido. Reconstruir es volver a construir, es volver a empezar a hacer las cosas, ¿sí? Ahí hubo más de un cuento. Ahí dijeron que se contaron varias versiones de la historia, ¿sí? Que todos empezaron una historia diferente y la decían distinto. Eso sería reconstruir, ¿sí? Si ahí hubieran dicho, ah, bueno, entonces contaron la historia, se acabó, otro la reconstruyó, es decir, volvió a empezar, volvió a construirla, recuerden las etimologías, quiere decir otra vez, y si yo digo que reconstruyo algo, ¿sí? Significa que yo lo voy a contar de otra forma. Les doy un ejemplo. Digamos que yo voy a reconstruir el cuento de Caperucita Roja. Entonces yo vuelvo y cuento ese cuento, pero cambio las versiones, cambio los personajes, cambio los diálogos. Eso es reconstruir, es volver a construir. Los niños no volvieron a construir nada. Ellos construyeron todo entre todos, ¿sí? Fue una construcción colectiva. Según eso, ¿cuál es la respuesta? No es la D. No conocían las nueces, eso no lo podemos saber. De hecho, si ella empezó por una nuez, uno puede suponer que ella de alguna forma piensa que ellos saben de qué está hablando ella. ¿Sí? Ahí la respuesta correcta sería la C. Querían sabotear, no porque no es que ellos quisieran dañar la historia. Ellos la cambian a su modo, como ellos quieren, ¿sí? Siendo caprichosos como es un niño. No lo deben tomar como una crítica, ¿sí? Es decir, que un niño es caprichoso no es una crítica a un niño, es que los niños son así, es una forma en que son. Y que ser caprichoso, yo hago las cosas a mi modo, como a mí me gustan, ¿sí? Sin una razón profunda. Ahora, vuelvo y digo, ellos sí fueron imaginativos, pero reconstruir, no. No es que cada uno volvió y contó la historia a su modo. Ahí no es válido reconstruir, ¿sí? Otra cosa es si dijera, construyeron imaginativamente la historia de la nuez. Listo, ahí sí es válido. Y además, otra cosa. Cuando dice que la nuez estaba llena de agua, ¿sí? Es un cambio que le hicieron a la nuez. Sí, que en lugar de estar llena de agua estaba llena de nuez. O sea, es un cambio que hacen a la historia. Entonces, por esas dos razones, podemos decir, cambiaron caprichosamente la historia. Si no me hubiera dicho solo lo de llena de agua, sino que me hubieran vuelto a decir, o qué sé yo, o ahí me dicen, una versión del cuento era así, otra versión del cuento era así, otra versión del cuento era así, listo, ahí sí es válido reconstruir, pero no hubo varias versiones del cuento, hubo un solo cuento, ¿sí? Que se iba construyendo, no reconstruyendo, construyendo entre todos, ¿sí? Por eso la respuesta correcta es la C. ¿Sí queda claro? Recuerde que nosotros vimos etimologías, ¿sí? Re quiere decir otra vez. Bueno, entonces ahí la C es la respuesta. Vamos con la siguiente. En el párrafo 1 se informa que el final fue elegido por. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? Bueno, veo que se quedan con la D. Dice,
Cuando el desorden que iba en aumento junto con el entusiasmo llegó a su punto más alto, dimos por terminado el cuento. Nótese que está hablando en plural, ¿sí? Primera persona plural. Con uno de los finales que más adeptos tuvo, es decir, el final que más les gustó a la mayoría, ¿sí? En realidad, ninguna de estas es correcta. La correcta sería decir la autora y los niños en conjunto, porque ella está hablando en primera persona plural. En todo caso, fueron los niños, ¿sí? Lo principal es que es los niños, ¿sí? Aunque debería decir la autora y los niños en conjunto, pero bueno. No fue solo la autora, la maestra no tuvo nada que ver, no fue uno de los niños, fueron en conjunto porque escogieron el que más gustó. La respuesta es la D. Vamos con la 30. La propuesta que hace la autora a los niños en el párrafo 2 es excepto. Recuerden que los exceptos es una negación, entonces, ¿qué no es? Bien, el excepto sería autoritaria, porque ella lo hizo democráticamente. Dice, les propuse que construyéramos un relato entre todos, ¿sí? Es decir, eso incluía a ella y a los niños, ¿sí? Y dice todos, o sea que no está excluyendo a nadie, ¿sí? Es algo colectivo, no está excluyendo, sino que está incluyendo, y además es democrático porque no se discrimina a nadie. Entonces la respuesta es la B, porque ese es el excepto. Ella no está diciendo todo ella sola, ¿sí? Vamos con la 31. Es posible afirmar que la actitud de la autora en el párrafo 3 es en relación con. ¿Qué pusieron ahí? Muy bien. Se nota reflexiva, ¿sí? Se nota reflexiva. Ahora, lo del vínculo entre la literatura y la infancia tal vez no es tan palpable, pero recuerden, estamos hablando de que le sorprendió la pregunta de una niña y eso partió a partir, bueno, y eso partió de un cuento que se construyó entre todos, o sea, partió de la literatura. Entonces, efectivamente, sería reflexiva y el vínculo entre la literatura y la infancia. Inquisidora es que pregunta mucho eh, eh, y digamos que la niña no fue que la llenó de preguntas para decir que es inquisidora. Crítica, no porque ella nunca habla de los adultos. Despreocupada tampoco porque le impresionó la pregunta. Entonces la respuesta es la A. Vamos con la 32. La literatura nos permite evadirnos de la realidad, nos permite huir del mundo que nos rodea, de todas las preocupaciones que forman parte de nuestro día a día. La buena literatura es aquella que nos da la opción de desconectar del mundo real por un tiempo. Este fragmento puede relacionarse con el texto porque los niños del jardín, bueno, de una les digo que eso es inadecuado porque ahí no se dice de quién y la verdad es que eso no tiene un autor per se, es una colcha de retazos eso, son como frases mezcladas y bueno, eso no es apropiado, pero así lo hizo el examen. Este fragmento puede relacionarse con el texto porque los niños del jardín, ¿qué pusieron ahí? Bueno, muy bien, veo que también les fue bien en esa. Efectivamente se desconectan de su entorno para entrar en la fantasía de la nuez, ellos se meten en el cuento, ¿sí? Obviamente, no exageremos, ¿cierto? Tampoco es que ellos piensan que están viviendo en una nuez o algo así, ¿cierto? Se refiere más bien a que se concentran a contar la historia, ¿sí? Y se meten imaginativamente en ella y caprichosamente en ella, ¿sí? Entonces es la C. ¿Por qué no las otras? Huyen cuando la maestra dice que pueden salir, no es que ellos escapen, ellos estaban felices. Recuerden que el texto dice que ellos estaban entusiasmados y que luego se entusiasmaron más, o sea, no es que estuvieran aburridos como para decir que escaparon, ¿sí? Son creadores de buena literatura
y se desconectan durante el recreo, es como decir que ellos solo crean cuando no están en el recreo y que si no están en el recreo viven creando, pero eso no es cierto. Tampoco es que ellos vivan escribiendo libros o algo así, sería un poco exagerado, ¿sí? Entonces la B es exagerada. Y la D entra en un estado delirante inducido por un exceso de fantasía. Ahí está hablando como si estuvieran haciendo un ritual de yagé o algo así. Es muy exagerado también. La respuesta sería la C. Vamos con la 33. La palabra someramente indica que la autora bueno, veo que pusieron la C. Sí escogieron la adecuada, pero vamos a ver por qué. A partir de ahí, ellos siguieron arrojando con la mayor naturalidad todo tipo de delirios. Yo me limitaba a elegir los que me parecían más llenos de posibilidades narrativas e hilarlos someramente en el lenguaje. Ojo, aquí se refiere a que va a ser, desde el punto de vista lingüístico, una estructura muy simple porque son niños de 3 años, ¿sí? Entonces no se puede poner a meter palabras rebuscadas ni construcciones narrativas muy complejas, sino que va a ser sencilla, ¿sí? Y sobre todo desde el lenguaje, no utilizar palabras rebuscadas. Eso es lo que quiere decir. Entonces hizo un ensamble poco estructurado de las ideas de los niños. Ojo, poco estructurado desde el lenguaje, no quiere decir que no hay estructura, sino desde el lenguaje, ¿sí? ¿Descalificó las ideas de los niños? No, porque de hecho ya los acepta y dice la que tiene más posibilidades narrativas. Ella no dijo la menos mala, porque ahí sí sería una descalificación. Ella dijo las que tenían más posibilidades narrativas, o sea que está pensando positivamente. No estuvo interesada en la construcción del cuento, no es cierto, porque ella misma escogió, entonces sí estuvo interesada. ¿Escuchó a los niños de forma superficial? No. De hecho, para ella decidir cuál tiene más posibilidades narrativas es porque está analizando lo que escucha. O sea que no es que esté escuchando superficialmente. Someramente, en este caso, es como decir de forma muy sencilla, ¿sí? Ensambló el cuento de forma muy sencilla. Vamos con la siguiente. La afirmación significaba el mejor remate a lo que había sucedido en ese cuarto de hora. Párrafo 3 puede relacionarse con la expresión, una pregunta analógica que compara eh, una frase con el sentido del texto. En este caso, una frase con otra frase. Bueno, aquí entra algo que, miren, ese es uno de los límites que tiene por ahora la inteligencia artificial. ¿Sí? La inteligencia artificial es muy literal. La inteligencia artificial no entiende emociones. Uno cuando lee, si uno sabe leer, ¿sí? Si uno es capaz de entender bien el texto, uno puede notar las emociones de quien escribe. Y uno nota, por ejemplo, en ese texto que la autora está encantada con lo que escucha, ¿sí? Dice, ¿y dónde se consiguen de esas nueces? Una pregunta extraordinaria. ¿Dónde se consiguen de esas nueces? Ese extraño error de concordancia, nuez en lugar de nueces, me remitía a nuez y entonces de lleno a la cuestión de la ilusión. Una pregunta grave y llena de sentidos. Significaba el mejor remate a lo que había sucedido en ese cuarto de hora. Entonces hay que entender qué quiere decir cada frase. Se le acabó el cuarto de hora, quiere decir que ya no está en su prime, ya no está en su mejor momento, sino que ya se está acabando, ¿sí? Ya está en bajada, ¿sí? Y para ella le pareció, fue un gran remate, entonces no es que esté en bajada, fue una gran conclusión para ella. No se diga más, es como decir, ya no vamos a hablar más del asunto, ¿sí? Es como decir, esto y punto, no se diga más, ¿sí? Ya no vamos a hablar más del asunto. O sea que no se diga más, no cabe ahí. Nadie me quita lo bailado, es nadie me quita todas las experiencias que he vivido, ¿sí? Y solo por eso valió la pena, es literal. En este caso, como ella lo dice con mucho entusiasmo,
es válido decir solo por eso valió la pena o solo por esto valió la pena. Ojo, no es que ella haya dicho o no podemos querer decir que ella menosprecia todo el resto de la historia, ¿cierto? Pero sí se nota que lo que más la puso a pensar y lo que más valoró fue esa pregunta. Entonces ahí es donde uno dice, ah, la valoro mucho, entonces listo, solo por esto valió la pena, es la mejor de las opciones que me están dando ahí, ¿sí? O la menos peor. Y eso se nota por la emoción que ella expresa en lo que dice, ¿sí? Entonces ahí es la D. Sí, queda claro. Listo. Vamos con la 35. Bueno, yo veo que les fue muy bien en esta prueba. En el cuento, La luz es como el agua de García Márquez, se lee: la noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron las puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a 4 palmos, o sea, hagan de cuenta 4 palmas de la mano. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. En relación con el texto, la luz que aparece en el cuento, excepto. ¿Cuál sería el excepto ahí? Esa pregunta me pareció profunda. Esta sí me pareció profundita. Las otras fueron muy simples. Hay que tener un poquito de análisis ahí. Bueno, veo que por ahora solo dicen la C. Listo. Efectivamente es la C. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí en realidad hay una pista. ¿Sí? Hay una pista. Dice, la luz es como el agua. No dice la luz es agua. Si dijera la luz es agua, la C yo no la podría quitar. Pero dice, la luz es como el agua, ¿cierto? Después dice, fresca como el agua, o sea que no es agua, ¿sí? No tiene agua. La están comparando con el agua, no es agua, y no es que tenga agua. Entonces el excepto es la C. Ahora, es y no es porque a la vez que es luz, también es algo similar al agua, ¿cierto? Es y no es. Es el resultado de un delirio, entiéndase acá, y acá viene lo otro, eh, es el resultado de un delirio si yo lo comparo con lo que se dijo en la historia, porque en la historia la autora llama delirios a lo que van contando los niños, ¿cierto? Y acá se nota como los niños también como que construyen su propia historia y se meten en ese cuento. Entonces, comparativamente, yo lo podría llamar entre comillas delirio. Acá que faltó, ese delirio debería tener comillas. Eh, ¿Es producto de un fabricador de historias, es decir, de un cuentero? Sí, en este caso los niños se inventaron ese cuento, ¿sí? Dice, los niños, dueños y señores de la casa cerraron las puertas y ventanas. Ellos construyeron esa historia, se inventaron esa historia. En este caso, se pueden llamar fabricadores de historias, ¿sí? Tal, ojo, lo estoy comparando con lo que se dice eh, en el texto que leímos, ¿cierto? Ahí ella dice una nuez que es y no es nuez, ¿cierto? También habla de los delirios, habla de que la nuez tiene agua y habla de que es producto de que ella es una fabricadora de historias y llama cuenteros a los niños. Lo que no concuerda es que tenga agua porque acá no dice que la luz tiene agua. Si dijera, la luz tiene agua o la luz es agua, listo, pero no dice eso. Entonces el excepto es la C. ¿Sí? Y la clave está en ese como el agua. Si yo comparo algo con algo, si yo comparo una cosa con otra, significa que esta cosa no es la otra cosa, es que se le parece, ¿sí? Pero no es que sea esa cosa. Eso es comparar. Vamos con la 36.
Conmovido por el grave peligro que corren el conde Griferos y la bella Melisandra en la historia ahí presentada. Es, por comparación, similar a. ¿Cuál sería la respuesta en esa pregunta? Muy bien. La creencia de la niñita de que ese tipo de nuez existe. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Quijote ahí, en ese fragmento que están mostrando, es confundir la ficción de los títeres con la realidad. Y de la misma forma la niña pensó que la nuez que se había hablado en el cuento existía en la vida real. Entonces, se pueden comparar una situación con la otra. ¿Sí? Ya. La sensibilidad que despierta el autor de la pregunta de la niñita, no, porque esa sensibilidad no es ficticia, la autora realmente se conmovió. La idea de la autora de que los niños tienen una imaginación extraordinaria, eso no es algo ficticio. El error de concordancia, eso no es algo ficticio. La respuesta es la B, porque la nuez no existe y ella piensa que sí. De la misma forma que el conde Griferos y la bella Melisandra no existen en la vida real, sino que eran personajes de los títeres. Vamos con la 37. Me colocaba de golpe con toda sencillez en el centro de la cuestión de la ficción, párrafo 3. De esta afirmación se puede deducir que la pregunta de la niñita provocó en la autora una reflexión sobre. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? Los veo muy bien. Sí, es la B. La función mediadora que representa la imaginación en la relación entre la literatura y la realidad. Me colocaba de golpe y con toda sencillez en el centro de la cuestión de la ficción. Ella está diciendo, vea, la niña con su imaginación piensa que esa no es que se estuvo hablando en el cuento, es real, ¿sí? Y con esa pregunta sencilla me pone a pensar, bueno, ¿cómo es que la gente confunde la realidad y la ficción? ¿Sí? Y luego da el ejemplo del Quijote y luego da el ejemplo de la tía abuela. La respuesta correcta es la B. ¿Sí? El papel que juegan las preguntas hechas en la infancia en la comprensión de realidades complejas, no, porque ya no hablo de ninguna realidad compleja. El rol jugado por el lenguaje sencillo en la adquisición de competencias comunicativas, ella no está hablando de competencias comunicativas, está hablando de la ficción y la realidad. La función de la creatividad en el proceso de desarrollo de los niños en la edad preescolar. Eh, digamos que ahí, cuando la niña le hace la pregunta, ella no está creando nada, sino que está confundiendo la realidad con la ficción. Entonces la respuesta es la B. Vamos con la 38. Simultáneamente sirve para dar una información porque indica, eso es cuando ella dice varios cuenteros simultáneamente. Eh, muy bien. Varios cuenteros simultáneamente es una información temporal, ¿sí? Y se refiere a que todos lo hacen al mismo tiempo. ¿Sí? Ya. Simultáneo es al mismo tiempo, punto. Vamos con la 39. El episodio del Quijote, referido en el párrafo 4, le sirve a la autora para establecer una relación analógica entre, recuerden que una relación analógica quiere decir comparable. ¿Qué pusieron ahí? Bueno, miren. Primero, recuerden qué es lo que le importa a la autora, ¿sí? A la autora, es muy interesante, no, es que saben, es muy interesante. Miremos los elementos. El episodio del Quijote referido en el párrafo 4.
¿Quién es el que confunde a los títeres con la realidad? ¿El Quijote o Cervantes? El Quijote. Ojo, recuerden que el Quijote es un personaje y Cervantes es el autor. ¿Sí? ¿Quién confunde a la nuez con algo real? ¿La autora o la niñita? La niña. Entonces yo puedo decir, si fuese a comparar, yo no podría comparar a Cervantes con la niña, sino al Quijote con la niña. ¿Sí? O el objeto que ellos confundieron con la realidad. Es decir, los títeres que fueron confundidos con la realidad y la nuez que fue confundida con la realidad. Como no está Quijote con niña, pero sí está títeres con nuez, entonces sería títeres con nuez. Sí es claro, ¿sí? Pero sí es claro porque no puede ser Cervantes la niña. Listo. Entonces es los títeres y la nuez. Vamos con la 40. En el párrafo 5, la autora usa la palabra desconcertantes. Se puede pensar que lo que genera desconcierto es. Bueno, veo que están por la D. Vamos a mirar. Dice, todos esos encuentros, el de la niña filósofa con el cuento de la nuez, que es pero no es, el del Quijote con los sucesos del retablo, el de Encarnación con los acontecimientos de la pantalla chica, los encuentros con la ficción son encuentros fuertes y conmovedores siempre, y a veces también desconcertantes. ¿Qué causa desconcierto? ¿Qué confunde ahí? Que ellos precisamente confundan la realidad con la ficción. La posibilidad de que la mente fusione la realidad y la ficción. Ya, eso es. ¿Sí? La existencia de coincidencias entre la niña, el Quijote y la tía, no porque son personas, bueno, excepción del Quijote, el Quijote es un personaje, pero se basa como en una especie de burla de los personajes reales de los caballeros. La niñita es un ser que existe, la tía es un ser que existe, se pueden eh, comparar, eso no sería algo desconcertante. El papel social que juegan los niños, los locos y las mujeres. Ella nunca utilizó la palabra loco. El límite tan débil que hay entre la ficción, la locura y la inocencia. Ella, vuelvo y digo, ella nunca dijo que estaban locos. La respuesta es la D. Bueno, ¿cómo les fue? Yo veo que les fue muy bien, pero muy bien. Por ahí se pelaron en una, los vi pelados en una, pero el resto veo que les fue muy bien. De pronto alguien más se peló por en dos, pero yo los veo bien. Ya, yo veo que en competencia les va a ir bien. Ah, eso sí, recuerden que la universidad no da el solucionario. Este solucionario es mío, no es de la universidad, ¿cierto? Si el autor de alguna pregunta en algún momento la interpretó diferente o él quería preguntarla diferente, bueno, sí. Y ya lo otro es razonamiento, sí, pero eso sí, ya no depende de mí. Bueno, voy a pasar entonces al 2. Bueno, diré, al de la jornada 1. Voy a pasar al de la jornada 1 para los que quieran ver ese texto. Y recuerden que si, no, si de pronto llegaron tarde, no alcanzaron a ver las otras respuestas, esto queda subido en, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Para que no se preocupen. Y este es el de la jornada 1 que, ese sí fue mero filtro. Yo pienso que ese sí
No creo que muchos hayan sacado 35 en ese. Ese sí fue más fregado. Sobre todo por ciertas interpretaciones, veo yo, que se le dieron a los textos. Tenía más de un texto, textos argumentativos. Creo que no habíamos terminado el texto uno. El texto uno es básicamente, bueno, de hecho por el título podemos empezar. Informativización y mercantilización con respecto al paradigma social de Internet. Lo que quiere decir Alberto Pacheco ahí es que básicamente en la sociedad actual todo se informativiza gracias a las redes sociales y a la masificación y a que la gente hace como una especie de culto personal donde quieren ser admirados, entonces exhiben todo en las redes y los dueños de las redes se aprovechan de eso y lo explotan. ¿Sí? Ya, básicamente eso es. Ahora, íbamos para la pregunta 21. Vamos con la pregunta 21. Dice, una explicación de la tiranía de los algoritmos sería. Ahí hay que entender qué es la tiranía de los algoritmos, eso está al final. Cuando dice, toda esa clase de información, es decir, toda la información que nosotros le proveemos, pues los que usamos redes sociales a las plataformas, pasa a constituir parte del perfil de los usuarios. Así, con esta explosión, se va a consolidar una suerte de tiranía de los algoritmos que evalúan, registran y dan cuenta de los hábitos de consumo que termina por delinear las dinámicas de acceso para los usuarios, estableciendo filtros y encauzando la distribución de la información de diversas maneras. Bueno, ahí sí no espero de pronto que, con mucho gusto, que de pronto alguno de ustedes de los que están sean de esta, o que tal vez se acuerden de, por ejemplo, es más fácil acordarse de un texto narrativo que de uno argumentativo. Entonces, miren, acá la respuesta correcta sería la B. ¿Sí? Cuando se refieren a la tiranía de los algoritmos, es el empleo que se le da a los datos de los usuarios con el fin de manipularlos y orientarlos hacia el consumo de ciertos productos. Porque los algoritmos se aprovechan de esos datos y los administran, los distribuyen. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no las otras? El paradigma social y la conectividad móvil generalizada, ya que funcionan gracias a los algoritmos. Porque eso no implica una tiranía. ¿Sí? La tiranía es un concepto negativo. Estamos diciendo que nos gobierna, nos manipula, decide nuestras vidas. Entonces ahí, si yo digo la A, ahí no se estaría tomando tiranía de esa forma, ¿cierto? Se estaría quitando el significado de lo que es tiranía. Veamos la C. La imposición de un gobierno que define el uso exclusivo de determinadas plataformas digitales. No, el autor no habló nunca de un gobierno y de que el gobierno manejaba las redes. No, en eso no se metió. La D. El consumo indiscriminado por parte de los usuarios de dispositivos móviles que cambian de celular cada 6 meses. Eso es una adicción, pero ahí no es el algoritmo el que decide que ellos compren, por decirlo así, o el que decida que ellos cambien de celular. Eso no sería culpa del algoritmo. Si bien el algoritmo sí los invita a comprar ciertas cosas, digamos que no se refiere solo a los celulares. Sí, los algoritmos trabajan también en otras cosas, no solo los celulares. Entonces, por eso no es la D. La respuesta sería la B, porque en la manipulación y en la orientación está la tiranía. Es como si lo gobernaran a uno. Eso es lo que quiere decir el autor. Vamos con la 22. De acuerdo con el párrafo 5, él. Bueno, insisto, no sé si uno de ustedes haya respondido esta prueba. Bueno, en todo caso la voy a explicar. Voy a explicar. Entonces estamos explicando para quien acaba de entrar. Ya estamos con la jornada 1, la jornada 2 ya la explicamos. Entonces vamos con la pregunta 22. Dice, de acuerdo con el párrafo 5, él, entonces en el párrafo 5 dice, ambos generan que la informativización del quehacer cotidiano aumente considerablemente, permitiendo el ingreso de las lógicas de mercado a casi la totalidad de prácticas de consumo, hábitos e intercambios sociales de los usuarios. Estos, o sea, los usuarios, pues quedan explicitados, no, estos pues se refiere a los hábitos de los usuarios, quedan explicitados, registrados y convertidos en material económico, cuando no literalmente en propiedad, para las empresas que poseen las principales plataformas y soportes del entorno digital.
Entonces ahí la respuesta correcta sería la C. El uso masivo de las redes sociales y la conectividad móvil generalizada determinan el aumento de la información personal, su consumo y comercialización. Noten que la B es muy similar a la C, pero la diferencia está en personal, ¿sí? No se refiere, cuando el autor habla de eso, no se refiere a cualquier información, se refiere a la información personal, ¿sí? No es que yo voy a ver ahí cuál es la capital de Francia, ¿sí? Ah, París, tal. Sino que estoy compartiendo parte de mi vida y con eso comercian. Eso es lo que quiere decir el autor. Entonces se refiere a información personal. Ahora, ¿por qué no la A? El aumento considerable de la informativización del quehacer cotidiano, eso él lo menciona, dice, contraviene, o sea, está en contra del uso masivo de las redes sociales. Al contrario, eso no está en contra, eso va de la mano con eso. Entonces, por eso no puede ser la A. Y la D, el aumento considerable de la informativización del quehacer cotidiano da origen al uso masivo de las redes sociales como Facebook e Internet. Ahí solo está diciendo que se usan masivamente las redes, pero no está hablando del consumo y de la, bueno, eso sería consumo, pero no está hablando de la comercialización. Faltaría esa parte, ¿sí? Entonces, por eso la D no es la C. Vamos con la 23. El término parcelas podría reemplazarse por excepto. Bueno, esto es muy fácil, ahí ni siquiera necesito volverme al texto, la verdad. Hay tres que son parecidos y uno que no. Si ustedes ven partes, porciones y fracciones se parecen, se refiere a una parte de, un pedazo de, pero propiedades no. Entonces acá cuando dice parcelas de nuestra existencia se refiere a partes de nuestra existencia, fracciones, fragmentos de nuestra existencia, ¿sí? Se refiere a porciones de nuestra existencia, pero no a propiedades, ¿sí? No se refiere a propiedades. El excepto sería propiedades. Vamos con la 24. Si la informativización se caracteriza por crear y aplicar masivamente las TIC con el objeto de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del ser humano en la sociedad, se podría decir que el autor usa el sustantivo informativización para enfatizar el hecho que, excepto, entonces lo que no, ¿sí? No todo lo que se informativiza contribuye a mejorar las condiciones de vida y del trabajo de los sujetos. Eso sí, él da un sentido un poco negativo de ello, por lo tanto la A es válida. Veamos la B. En la actualidad hay una exacerbada explosión de información del quehacer cotidiano de los sujetos. Eso también sería válido, ¿sí? La información de la vida cotidiana resulta trivial y no es objeto de atención especial. A ver, es cierto que en algún momento él habló de, de que eso era insignificante. Él lo llamó nimio, ¿sí? Pero ojo, él lo llamó nimio, pero él no quiere decir que no tenga ningún valor comercial o que nadie quiera ver eso, ¿sí? Él lo que está diciendo es, esto no es constructivo, esto es insignificante, o debería más bien ser insignificante, pero la gente lo comercializa, lo publica y los ven, ¿sí? Entonces, no es que él quiera decir que cuando alguien publica algo nadie le para bolas, porque eso no es cierto. Al contrario, él está diciendo, no vea, eso se masifica, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, el excepto debería ser la C. Y la D, la vida cotidiana se ha transformado en información que se vuelve objeto de mercantilización. Eso es lo primero que dijo. O sea, eso sí, el excepto es la C. Vamos con la 25. En el momento en que algo se convierte en información digital, se convierte también en materia registrable, medible y cuantificable, obteniendo un gran uso y valor económico para el mercado. Párrafo 1. Un caso que ejemplifica esta idea sería, ojo, algo que sea medible, cuantificable, registrable y que tenga valor económico. Veamos las opciones. La guerra digital declarada por el grupo hacker Anonymous a Rusia ante la invasión de Ucrania. Listo, ahí hay información digital, hay un registro, pero ¿dónde está el valor económico? No lo hay ahí. El ataque cibernético de Anonymous a la página del Ejército de Colombia a raíz del paro nacional. Vuelvo y digo, ahí no hay valor económico. El ciberataque al DANE de 2021,
en el que los hackers pretendieron realizar una negociación para obtener beneficio económico. Ahí sí están tomando esa información y la están mercantilizando, le están sacando valor económico. O sea que la C sería la respuesta correcta. Y veamos la D. La filtración y publicación de documentos de contenido sensible y de interés público divulgado desde Wikileaks en 2006. Ahí no hay un valor económico. Entonces la respuesta es la C. Vamos con la 26. Que el autor use la expresión entre un largo etcétera, párrafo 6, significa que. Entonces miremos las opciones. Pero primero veamos el largo etcétera. Dice, en este contexto los perfiles de los usuarios ya no solo dan cuenta de las narrativas o construcciones que estos realizan de sí, sino que los propios consumos y hábitos digitales pasan a constituir una parte medular, si no la más importante, de los mismos, que busca el usuario, que mira qué y cómo gasta, cómo se relaciona, a dónde y desde dónde se conecta, con quién, por cuánto tiempo, cuáles son sus redes, sus vínculos, su potencial, cuáles son las tendencias con las que se conduce su consumo entre un largo etcétera. Toda esa clase de información pasa a constituir parte del perfil de los usuarios. Entonces, según eso, sería: son muchas las estrategias de mercantilización digital para identificar los hábitos de consumo. ¿Sí? Cuando dice un largo etcétera, se refiere a que hay más estrategias de las que él mencionó. ¿Sí? Y que son muchas más. Eso es todo. Ahora, ¿quería evitarse una larga enumeración? No, él solo quiere decir que hay muchas más. Son muchas las estrategias que usa el individuo, no es el individuo el que usa eso. ¿Sí? Son los que hacen la mercantilización, no es el individuo. Y no conoce el uso abreviado de etcétera. Bueno, eso sería ridículo, pues que el autor no conociera qué quiere decir etcétera. ¿Sí? Entonces la respuesta es la B. Vamos con la 27. La referencia al no lugar planteado por el autor supone que, dice, lo característico de este momento es que los sujetos elaboran una narrativa sobre sí mismos, pero ello, o sea, esa narrativa, se entiende como una suerte de puesta en escena en el lugar digital. Se trata de un momento en el que prima una lógica de términos casi confesionales. Ese lugar digital, ¿a qué se refiere? Se refiere a que hay un lugar virtual, porque no es un lugar físico, ¿sí? No existe de forma concreta, pero es un espacio que es de todos y es de nadie. Por eso se le puede decir no lugar, o eso es lo que él quiere decir con no lugar. Veamos las otras, ¿por qué no? Los sujetos crean no lugares, estaría diciendo que esos lugares lo creó, bueno, o que esos sitios, llamémoslo así, los crearon los usuarios, y eso no lo creó los usuarios, lo creó las plataformas. Eso no es. La B, las narrativas confesionales, o sea, las narrativas religiosas, son aquellas que expone el sujeto ególatra, es decir, que se adora a sí mismo para mostrar su vida cotidiana íntima. A ver, primero, eso es un análisis bastante psicoanalítico, muy profundo, que excede la capacidad del examen, ¿cierto? Eso sería exagerado decir. Y además, recuerden que el autor no se refiere a que sea una religión propiamente dicha, es decir, él no dice, ah, no, entonces adoran en el templo digital o una vaina así. No. Entonces la B, no. Y la C, el no lugar se origina cuando la puesta en escena del yo cultivado exhibe su narrativa más íntima por medio de confesiones casi religiosas. No, vuelvo y digo, ahí se estaría metiendo demasiado con la religión, por un lado, y por otro lado, está diciendo que el no lugar lo origina el sujeto. No, el no lugar lo originan las plataformas. Ese es un lugar virtual que no existe físicamente, pero es un espacio de todos y de nadie porque todo el mundo está ahí, pero no son dueños de ese espacio. ¿Sí? Son las plataformas. La respuesta es la D. Vamos con la 28. Ah, pero antes viene el segundo texto. Voy a pasar a leerlo, dice. En la actual sociedad de la información, la fusión entre el hombre y la técnica parece profundizarse. Recuerden que el resto de la prueba está en el otro video. Y por eso mismo se torna más crucial y problemática. Ciertas áreas del saber constituyen piezas claves de esa transición, tales como la teleinformática y las nuevas ciencias de la vida. Esas disciplinas, que parecen tan diferentes, poseen una base y una ambición común:
hermanadas en el horizonte de la digitalización universal que signa nuestra era. En este contexto surge una posibilidad inusitada: el cuerpo humano, en su anticuada configuración biológica, se estaría volviendo obsoleto. Intimidados y seducidos por las presiones de un medio ambiente amalgamado con el artificio, los cuerpos contemporáneos no logran esquivar las tiranías y las delicias del upgrade. Es una palabra en inglés y se refiere como, eso es algo así como una evolución o mejora. Bueno, un nuevo imperativo es interiorizado: el deseo de lograr una total compatibilidad con el tecnocosmos digital. ¿Cómo? Mediante la actualización tecnológica permanente. Se trata de un proyecto sumamente ambicioso que no está exento de peligros y desafíos de toda índole. Valiéndose de los sortilegios digitales, contempla la abolición de las distancias, o sea, van a quitar las distancias geográficas, de las enfermedades, del envejecimiento e incluso de la muerte. Así, entra en crisis, entran en crisis varias ideas y valores que parecían firmemente establecidos. El ser humano, la naturaleza, la vida y la muerte atraviesan turbulencias, despertando todo tipo de discusiones y perplejidades. Las propuestas de planificación de la especie humana, por ejemplo, sugieren que estaríamos ingresando en una nueva era comandada por la evolución poshumana o posevolución, es decir, después del humano o después de la evolución, que superaría en velocidad y eficiencia a los lentos ritmos de la vieja evolución natural. Se anuncian proyectos que hasta hace poco tiempo pertenecían exclusivamente al terreno de la ciencia ficción, plasmados en obras ya clásicas como Frankenstein, Blade Runner y Un Mundo Feliz. Ahora, estos proyectos se debaten en diversos ámbitos, escenarios y tonos, porque la humanidad parecería encontrarse ante una encrucijada exigiendo decisiones políticas y éticas que implicarán consecuencias irreversibles, o sea que no se pueden revertir, en el futuro de la especie. Si es cierto que los mecanismos de la selección natural descritos por Darwin a mediados del siglo XIX se están transfiriendo a manos de los hombres, o mejor, de ciertos hombres, el horizonte evolutivo se encuentra ante un abismo. Este vértigo evoca diversos sueños de autocreación humana, tan fascinantes como aterradores, resucitando las ambiciones eugenésicas de la primera mitad del siglo XX. Pero esta vez, las viejas fantasías se presentan como técnicamente posibles, suscitando tanto reacciones de euforia y celebración como de descontento y rechazo. Eso es de Paula Sibilia, El hombre posorgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Vamos con la pregunta 28, dice. La autora dice que el horizonte evolutivo se encuentra ante un abismo, párrafo 2. Porque, eso está literal, dice, si es cierto, ese sí es un condicional, me está diciendo, vea, si tal cosa, pasa otra cosa, si pasa tal cosa, pasa otra cosa. ¿Dónde pasa la otra cosa? Después de la coma. Entonces está diciendo, si es cierto que los mecanismos de selección natural descritos por Darwin a mediados del siglo XIX se están transfiriendo a manos de los hombres, o mejor, de ciertos hombres, es decir, si se cumple esa condición, el horizonte evolutivo se encuentra ante un abismo. Entonces, ¿qué me está implicando eso? El porque sería lo que está antes de la coma. ¿Sí? Que la transferencia de los mecanismos de selección natural a los humanos implican que unos humanos tengan dominio sobre otros. ¿Sí? Básicamente, ese es el abismo que ella está viendo. ¿Sí? Porque está diciendo que solo unos tienen acceso a ello, no todos. Miremos esto otro. Porque, o sea, ese sería el abismo para ella. Pero eso es algo que se infiere. No es algo que está literal, sino que se infiere de ese pedazo. ¿Sí? Había dicho literal, no, es inferencial. Ahora veamos la... Darwin ya había pronosticado la manera en que el poder se constituiría en el principal mecanismo de selección natural. En el texto no se afirma eso. ¿Sí? Ahí no dice que Darwin dijo eso exactamente, no. Los mecanismos de selección inherentes a todas las especies, inclusive la humana. Los mecanismos de selección son inherentes, debería decir,
pero dice inherentes, a todas las especies, inclusive la humana. No comparan con otras especies y además está hablando de una manipulación de esos mecanismos. Y la D, realmente no es posible que ocurra una transferencia de mecanismos de selección natural que afecte la evolución. No, de hecho, la autora está considerando que eso puede pasar y ve un abismo en ello. ¿Por qué? ¿Cuál es la caída? ¿Cuál es el problema? Porque un abismo es algo, digámoslo, negativo, tienen que mirar la connotación negativa. Una posible consecuencia negativa sería esa, que unos dominen sobre otros. ¿Por qué? Porque dice que unos hombres son los que van a tener eso, no todos, unos. De ahí se infiere eso. Entonces la B sería la respuesta correcta. Vamos con la 29. ¿Sí? En este caso no. Ah, bueno, ya sí hay alguien de esta prueba. Juan David, ¿a ti te tocó esa prueba? Es que ahora estaban todos con la otra prueba y nadie me respondía. ¿No? Ah, bueno. Listo. Entonces vamos a ver esta 29. La eugenesia es la autodirección de la evolución humana. ¿Sí? Auto, por uno mismo. Etimología. Uno mismo se dirige. Uno mismo dirige la propia evolución. Teniendo en cuenta esto, cuando la autora usa la expresión ambiciones eugenésicas, estas estarían relacionadas con, ojo, ahí la palabra clave es ambición. Lo que yo quiero es lo que ambiciono. ¿Sí? Veamos. El abismo ante el cual se encuentra el vínculo entre los aparatos tecnológicos y el ser humano. Bueno, habíamos dicho que el abismo tenía que ver con que unos solos dominaran, pero acá no están diciendo que unos solos dominan, por eso por ese lado el abismo no. Veamos esto, las viejas fantasías que tienen lugar hoy gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero viejas fantasías. Estaría hablando de cualquier fantasía, faltaría lo autónomo, por decirlo así, o más bien lo de uno mismo, ¿sí? Bueno, aunque podría ser, porque una fantasía podría ser algo que yo deseo. Veámosla así. El vértigo producido por la transferencia de los mecanismos de selección natural a manos de los hombres. El vértigo podría tener que ver con el abismo, pero no con las ambiciones eugenésicas. O sea que la C no. Y veamos esta. Los sueños de autocreación humana, ahí está autocreación, eso tiene que ver con autoevolución, autodirección, eugenesia, que son encantadores y horrendos. Ella lo afirma. ¿Sí? Ella afirma que eso es bueno y malo, que hay cosas buenas y malas ahí, que hay una discusión ética. Entonces la respuesta es la D. ¿Y por qué? Un sueño es algo que uno desea, posiblemente, y autocreación se relaciona con autodirección. La respuesta es la D. Vamos con la 30. De acuerdo con el párrafo 1, un sortilegio digital sería. Esta me pareció difícil. Miremos el párrafo 1. Dice, mediante la actualización tecnológica permanente, se trata de un proyecto sumamente ambicioso que no está exento, es decir, que no le faltan, de peligros y desafíos de toda índole. Valiéndose de los sortilegios digitales, contempla la abolición de las distancias geográficas, de las enfermedades, del envejecimiento, incluso de la muerte. Entonces, miren, los sortilegios digitales se refiere a aparatos o gadgets o vainas así digitales, ¿cierto? Y habla de abolición, de quitar, primero, distancias geográficas, segundo, enfermedades, tercero, envejecimiento e incluso de la muerte. Como dice abolición, está diciendo quitar. Miremos, utilización del 3D y la realidad aumentada para comunicarse con los muertos. Ojo, ahí estoy hablando con, qué sé yo, una figura que representa un muerto, pero no es que yo esté quitando la muerte, ¿cierto? Entonces esa es como dudosa, aunque el 3D y la realidad aumentada serían sortilegios digitales, ¿sí? El empleo de cámaras térmicas que permitan identificar quienes padecen de fiebre en un perímetro determinado. Ojo, ahí sí estoy controlando la enfermedad. Eso me serviría para evitar, por ejemplo, epidemias o algo así, ¿sí? O sea que ahí estoy empleando un sortilegio digital para prevenir enfermedades. Estoy aboliendo la enfermedad. Se cumple. El uso de Google Earth,
que permite visualizar diferentes lugares del mundo de forma virtual. Ahí estaría diciendo que Google Earth, aunque no estoy seguro si eso todavía existe, permite, me está permitiendo quitar la distancia física, ¿sí? Reducir la distancia, eso es válido, ¿sí? Porque eso lo dijo el texto. Y la cirugía plástica y la tecnología láser, eso sería un sortilegio digital. Y la aplicación de toxinas, eso no, pero bueno, la tecnología láser sí, para eliminar arrugas y retardar el envejecimiento, o sea que estoy también atacando el envejecimiento, ¿sí? Entonces miren que ahí se nota que yo estoy disminuyendo distancias geográficas, aboliendo enfermedades, aboliendo envejecimiento, pero yo no abolí la muerte. No es que va a hablar uno con un muerto, porque de hecho si está muerto no abolí la muerte, está muerto, ¿sí? Más bien, si hubiera dicho el empleo de tal tecnología para evitar la muerte, eso sí, pero como no dice evitar, sino que dice hablar con los muertos, una representación de ellos seguramente, no se está aboliendo la muerte, no se está cumpliendo lo que dice el texto. El excepto es la A. Vamos con la 31. El upgrade hace referencia a un cambio, por ejemplo, del software, ¿sí? O sea, el upgrade, recuerden que es una mejora, hace referencia a un cambio del software, o sea, de los programas, ¿sí? Y a una versión mejorada o más reciente con el fin de obtener funciones más útiles de los sistemas existentes. Lo que la autora pretende significar al usar esta palabra es que, veamos, no es posible esquivar las tiranías si se tiene un cuerpo contemporáneo. Bueno, ahí habría que mirar dónde está upgrade, miremoslo mejor. Dice, en este contexto surge una posibilidad inusitada. El cuerpo humano, en su anticuada configuración biológica, se estaría volviendo obsoleto, es decir, ya no sirve. Intimidados y seducidos por las presiones de un medio ambiente amalgamado con el artificio, o sea, mezclado con el artificio, los cuerpos contemporáneos no logran esquivar las tiranías y las delicias. Las tiranías sería como lo que mandan, lo que imponen, lo que comandan, a lo que nos obligan, y las delicias, o sea, lo que sí gusta, del upgrade, de las mejoras. Un nuevo imperativo, y ese imperativo tiene que ver con las tiranías, es interiorizado. El deseo de lograr una total compatibilidad con el tecnocosmos digital, es decir, queremos ser compatibles con todas las tecnologías. ¿Cómo? Mediante la actualización tecnológica permanente, ¿sí? Y bueno, ya habíamos hablado de la abolición. Entonces miremos cuál posiblemente es la respuesta. La respuesta debería ser la C. ¿Por qué? Los sujetos contemporáneos se ven sometidos a un mundo que impone alternativas tecnológicas. Eso tiene que ver con lo tiránico, con la imposición que mencionamos, y digitales para enfrentar sus miedos a procesos naturales de deterioro biológico. Sí, ¿como cuáles? Lo dijimos, enfermedades, la muerte. Ahí está. Cumple todo lo que está diciendo el párrafo con referencia al upgrade. Nosotros queremos mejorar y adquirir esas mejoras porque eso nos aleja de ese temor a la muerte y al envejecimiento, entre otras cosas. Miremos las otras, ¿por qué no? No es posible esquivar las tiranías si se tiene un cuerpo contemporáneo. Ahí no hablan de cuerpo contemporáneo, sino más bien limitación del cuerpo. No se refieren a cuerpo contemporáneo o cuerpo anticuado. La B, en todos los campos de la informática, el upgrade es tiránico. Ahí se referiría solo a la informática y ahí están hablando no solo de la informática, sino de los seres humanos en general. Y la D, los cuerpos contemporáneos requieren de actualizaciones provistas por el upgrade con el fin de cumplir su ciclo natural y biológico asignado por la historia vital. Ahí estaría diciendo que, como si nosotros en este momento tuviéramos, qué sé yo, nanobots que nos ayuden a cumplir las funciones vitales como la circulación, la respiración, etcétera, pero eso no es a lo que se refiere el autor. El autor se refiere al uso de tecnología en general. Entonces, la D se descarta. La respuesta es la C. Vamos con la 32. Constituyen aspectos de la sociedad de la información, párrafo 1, excepto, ¿cuál no? ¿Sí? Recuerden que los exceptos son negaciones. Y veamos las notables diferencias entre ciertas áreas del conocimiento como las ciencias de la vida y la teleinformática, la profundización de la fusión entre hombres y técnica, el papel determinante de las áreas del conocimiento como las ciencias de la vida y la teleinformática y la marcada digitalización universal de la época actual. Miremos qué se menciona en el párrafo. Fusión entre hombre y técnica. Listo. Eso sí, es decir, listo, la B sí. Estoy buscando la que no.
Piezas clave, tales como la teleinformática y las nuevas ciencias de la vida. Entonces, el papel determinante de áreas de conocimiento como las ciencias de la vida y la teleinformática. Ahí está la C. Esas disciplinas que parecen tan diferentes, no son, parecen, poseen una base y ambición común, o sea que no son tan diferentes. Hermanadas, muy cercanas, en el horizonte de digitalización universal que signa nuestra era. Entonces ahí está diciendo que la época actual está marcada por la digitalización, signa nuestra era, dice. El excepto, ¿cuál es? Las notables diferencias, porque en realidad él está diciendo que no son tan diferentes, que son parecidas, que tienen algo en común. O sea que el excepto es la A. ¿Sí? No es que sean tan diferentes las ciencias de la vida y la informática porque tienen un lugar común. Vamos con la 33. Cuando la autora dice, el ser humano, la naturaleza, la vida y la muerte atraviesan turbulencias, despertando todo tipo de discusiones y perplejidades, párrafo 1, se podría afirmar que se refiere de forma implícita a. Entonces dice, problemas discursivos. De una vez se descarta. Problema discursivo es como decir que no saben decir el discurso y ella no se refirió en ningún caso a este sabe decir el discurso, este no, para nada. Veamos la B. Temas estéticos. Toda vez que las distancias geográficas, las enfermedades, el envejecimiento y la muerte comprenden dimensiones subjetivas. Pero eso no es estético. El decir que yo voy a quitar, por ejemplo, la distancia geográfica, eso no tiene nada que ver con la estética. O sea que ahí se cae por su propio peso la B. La C, asuntos tecnocientíficos y digitales, pues está hablando de la relación entre la teleinformática y las ciencias de la vida. Eso no sería una turbulencia. Eso no sería una perplejidad. Cuando yo hablo de discusión, eso se refiere más a discusión. O sea que ahí no están mencionando discusiones. En la opción C, en el texto sí se mencionó. Entonces, por eso la C no es. Y veamos la D. Problemas de tipo ético, ya que los proyectos a los que se alude suponen cambios en las concepciones de la vida misma. Ahí sí. Ahí habría una discusión porque precisamente está cambiando la forma de ver al ser humano, a la naturaleza, a la vida y a la muerte. Y eso se nota en 2 párrafos. En esta parte donde mencionan turbulencias, despertando todo tipo de discusiones y perplejidades, y eso también concuerda con esta parte del párrafo 2 cuando dice, porque la humanidad pareciera encontrarse ante una encrucijada exigiendo decisiones políticas y éticas. Por eso la respuesta es la D, se refiere a problemas de tipo ético. ¿Por qué? Porque cambia cómo se ven todos esos valores y eso crea una discusión ética. Vamos con la 34. De acuerdo con lo planteado en el párrafo 2, entonces miremos qué dice el párrafo 2. Dice, pero esta vez las viejas fantasías se presentan como técnicamente posibles, suscitando todo tipo de reacciones, tanto de euforia y celebración como de descontento y rechazo. Entonces, ojo, tiene que ser lo que me mencione, ese descontento y ese rechazo. ¿Sí? ¿Cuál me menciona eso? La C. Hibridación entre lo orgánico y lo tecnológico genera una postura tanto de aceptación como de rechazo. La A, ¿por qué no? Porque solo me habla de aceptación. La B, ¿por qué no? Porque está diciendo que la autora está en desacuerdo y ella no se muestra en desacuerdo. Ella dice, vea, hay gente a favor y gente en contra. Ella no dice que ella está de acuerdo o a favor. Ella no toma una posición, ¿sí? La autora toma una postura clara a favor, ya dijimos, ella no toma una posición clara, o sea que no puede ser ni la B ni la D, y ya dijimos que no es la A porque solo habla de aceptación, la respuesta es la C. Vamos con la 35. En el párrafo 2 se dice que se anuncian proyectos que hasta hace poco pertenecían exclusivamente al terreno de la ciencia ficción. ¿Esto implica qué? Miremos. Hoy es posible crear un Frankenstein gracias a los avances científicos. Recordemos que Frankenstein es un ser que es creado a partir de restos de cadáveres y pues todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces eso es exagerado. Veamos la B. Los desarrollos tecnocientíficos y digitales son producto de la ciencia ficción. Estaría diciendo que la ciencia ficción es la que crea los aparatos. No, puede que los inspire, pero no los crea. O sea que esa no. Veamos la C. Algunos productos de la ficción hoy son viables gracias a desarrollos científicos y tecnológicos. Bueno, eso sí puede ser cierto, ¿cierto?
En la ciencia ficción se anunciaron ciertas cosas que hoy en día se ven, ¿sí? Y veamos la D. El hecho de que se anuncien proyectos no significa que sean reales y efectivos. Miren que se anuncien está entre comillas. La respuesta correcta sería la C. Algunos productos de la ficción, de la ciencia ficción, hoy en día son viables, pueden suceder, se pueden construir. Vamos con la 36. El término exento se podría reemplazar en el texto por, vamos a ver, aquí sí no dice excepto, o sea que tengo que escoger la correcta. Dice, se trata de un proyecto sumamente ambicioso que no está exento de peligros y desafíos de toda índole. Se refiere a que no está libre de peligros y desafíos, ¿sí? Que los tiene, se refiere a que los tiene. Entonces yo no puedo decir obligado de desafíos, cargado de desafíos, ¿sí? Porque dice no está exento, no es que no esté cargado, de hecho sí está cargado de desafíos, ¿sí? Entonces lo que diría es que no está libre, el exento equivale a libre. Vamos con la 37. Disculpen que alguien está solicitando entrar. Les reitero que en este momento estamos socializando el examen de la primera jornada. El de la segunda jornada lo socializamos al principio de este video, ¿cierto? Entonces, ese lo pueden ver cuando yo suba el video, lo pueden observar en nuestro canal de YouTube. Vamos con la 37. La palabra tiranía aparece en ambos textos, una pregunta intertextual. Una forma adecuada de reemplazar el término sin alterar el sentido para el texto 1 sería decir que, y para el texto 2 sería señalar que. Entonces miremos dónde está en ambos textos. En el texto 1 dice, así con esta explosión se va a consolidar una suerte de tiranía de los algoritmos. Y se refiere a que los algoritmos de alguna forma indirectamente gobiernan nuestras vidas, ya que utilizando nuestros datos, esos algoritmos conducen a que si uno, por ejemplo, va a buscar una información en Internet, después le venden todo lo relacionado con esa información gracias a que explotan la información de uno, ¿sí? En el texto 2 dice, en este contexto surge una posibilidad inusitada. El cuerpo humano, en su anticuada configuración biológica, se estaría volviendo obsoleto, inservible. Intimidados y seducidos por las presiones de un medio ambiente amalgamado con el artificio, los cuerpos contemporáneos no logran esquivar las tiranías y las delicias del upgrade. Es decir, no logran esquivar lo que nos impone el upgrade y también lo bueno del upgrade. Según eso, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería la D. Se va consolidando una suerte de abuso de los algoritmos. ¿Por qué de abuso? Porque de alguna forma cuando hablamos de tiranía es un gobierno abusivo también, ¿cierto? Es que nos están obligando. Eso se puede contar como un abuso. Y no logran esquivar las imposiciones, porque tiranías es imposiciones, y las delicias, que así lo menciona el texto del upgrade. Estamos hablando del texto 2. Eso corresponde con el texto 1 y el texto 2. Veamos la A, ¿por qué no? Se va consolidando una suerte de libertad. Libertad es contrario, sería el antónimo de tiranía. Veamos la B. ¿Es viable considerar un absolutismo de los algoritmos? Eso podría ser válido. ¿Sí? Absolutismo puede ser similar a tiranía. Y veamos la otra. No se logran esquivar las delicias tiránicas. No. Cuando dice las tiranías y las delicias, las está separando. Si yo digo delicias tiránicas, las estoy juntando. Se contrapone al texto. Veamos la C. ¿Es posible consolidar una forma tiránica de los algoritmos? ¿Una forma tiránica? No logran esquivar las libertades. Libertades es contrario a tiranías, por eso se descarta la C. La respuesta es la D. Vamos con la 38. Un aspecto común en ambos textos es la mercantilización de la información y su impacto en la sociedad de la información. Pero ojo, tiene que ser común a los dos. Si yo digo la mercantilización no fue mencionada en el segundo texto, solo en el primero. Por eso la A no me sirve. El impacto de la tecnología y los medios digitales en la vida de los seres humanos. En el texto 1 se habló de un impacto, ante todo, económico y manipulativo. Y en el texto 2 se habla de ciertas mejoras.
y se habla de ciertos cambios que pueden transformar la ética de la vida, las enfermedades, etc. O sea que en ambos hay un impacto. El impacto sí sería algo común para el texto 1 y el texto 2. La B está bien. Veamos la C. La expansión del mercado de la información digital. Lo del mercado solo se menciona en el texto 1. La fusión entre hombre y técnica. Eso solo se menciona en el texto 2. La respuesta común a ambos textos es la B. Vamos con la 39. Una idea que resume lo expuesto en el texto 1 es, y lo planteado en el texto 2 es. Esta era difícil, me pareció un poco difícil, porque hay dos cuestiones que mencionan los autores, bueno, el autor y la autora, que tienen cierta importancia. Pero vamos a ver cuál es la correcta y por qué. La correcta sería, el paradigma digital transforma la intimidad en un espacio controlable y de exhibición pública. Eso resume el texto 1. La digitalización de la vida conduce a una nueva realidad anunciada ya por la ficción. Eso resume el texto 2. Ahora, es cierto que falta la posición crítica en el texto 2, ¿sí? Como que falta esa posición crítica. Pero miremos las otras por qué no. La tiranía de los algoritmos hace posible el control de los sujetos. Ahí se estaría refiriendo solo a los algoritmos. ¿Y dónde está la digitalización? ¿Dónde está la mercantilización? ¿Dónde está todo eso? Para contener todo eso estaría en el paradigma digital nuevo, ¿sí? La tiranía es un aspecto de ello, que eso, pero de todas formas sí es mencionado en el texto 1. Y el dominio sobre los desarrollos tecnológicos supone el dominio sobre los demás hombres. Eso también es algo que uno puede ver implícito en el texto 2, pero no es la idea principal. Además, no está explícito, porque si hubiera dicho, si la autora hubiera dicho, no veas que estos dominan a los otros, ella lo que dice es que unos, solo algunos tienen acceso a esas ventajas, es lo único que dice. Y dice que eso es un abismo, pero entonces es una inferencia muy grande decir que unos dominan a los otros y que eso es la idea principal. Es algo que ella menciona, es algo que se puede inferir, pero no sería la idea principal. Veamos la C. Los procesos biológicos se han vuelto programables, eso no tiene que ver con el texto 1 y como es, no corresponde al texto 1, no sirve. Hoy el mundo es mensajes, códigos y información. Falta lo que es controlable, falta lo mercantilizable. Por eso la D tampoco me sirve para el texto 1. La respuesta es la A. Vamos con la 40. Cuando los autores aluden a lo ficcional, párrafo 3 del texto 1, y a la ciencia ficción, párrafo 2 del texto 2, se puede decir que, entonces miremos, ambos consideran que la ficción es la fuente de lo que la ciencia ha logrado. Eso sería decir que todo se crea primero en la ficción y luego en la realidad. No es cierto porque ellos no son absolutos con eso. El autor del texto 1 asume que lo que hoy es realidad ayer era ficción, postura que niega la autora del texto 2. No, ella está de acuerdo, ¿sí? Ella no está negándolo. O sea que la B no. Veamos la C. La autora del texto 2 asume que lo que hoy es realidad ayer era ficción, postura que niega el autor del texto 1. No, el autor del texto 1 estaría de acuerdo con eso, pues con alguna parte de eso. Y veamos la D. Ambos aluden al mismo fenómeno de lo imaginado que se vuelve realidad. Sí, a eso se refieren, a que algo que se imaginó antes, no todo, pero algo de lo que se imaginó antes, hoy en día se puede volver realidad. La respuesta correcta sería la D. Bueno, yo espero que esto les haya sido de mucha utilidad. Recuerden que nos pueden visitar en nuestra página de YouTube, nuestra página web. Si requieren más información, ahí van a encontrar mucho material. Espero que les haya ido muy bien el examen. En caso contrario, pues nuestras puertas están abiertas por si necesitan prepararse. Les deseo una feliz noche. No se pierdan mañana la socialización de razonamiento de lo que resta. Espero que les vaya muy bien. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz noche. Y muchos éxitos en ese resultado. Hasta luego. Que esté muy bien. Con mucho gusto. Como diría Diomedes Díaz, con mucho gusto. Hasta luego.